Todos hemos sentido dolor alguna vez en la vida, pero ¿cuál es la ciencia detrás de este? ¿Cuál es la razón de que yo genere un estímulo y ese estímulo genere un dolor consciente? Pues bien, todo comienza con los nociceptores, en donde por medio del potencial de acción generan que ese estímulo llegue hasta el tálamo y a la quinta capa de la corteza cerebral. Acá el dolor se hace consciente, de forma que encontramos dos tipos: el agudo, que es ese dolor normal, ese que tú has sentido, en donde hay un estímulo y generas la respuesta del dolor, pero hay ocasiones en las que podemos quitar ese estímulo y sigue persistiendo la respuesta del dolor. Aquí ya estamos hablando del dolor crónico. Esto viene gracias a los diferentes receptores y a las diferentes fibras que tenemos en nuestro cuerpo. Esto a grandes rasgos es el síndrome del dolor, pero si quieres entender realmente su fisiología, quédate en el siguiente video. Para empezar, debemos familiarizarnos con el nociceptor. Este no es una neurona, es una terminación nerviosa del ganglio raquídeo. Recuerda que el ganglio raquídeo es una neurona situada en las raíces posteriores de los nervios sensitivos, de forma que el ganglio raquídeo es una neurona y las terminaciones de esa neurona serán los nociceptores. Partiendo de esto va a haber un estímulo que va a generar que el nociceptor lo reciba. Este estímulo va a ser llevado hacia el ganglio raquídeo, en donde se encuentra la primera neurona presináptica. Después de ello va a ir hacia el asta posterior de la médula. En este momento ten presente que el dolor aún no es consciente. Pero que ya estamos aquí hablando de potencial de acción y eso es algo que tal vez no lo recuerdes muy bien. Recuerda que la forma en la que se comunican las neuronas es por medio del potencial de acción. Es su forma de lenguaje. Y aunque dijimos que los nociceptores no eran neuronas, sí que tienen potencial de acción, ya que tienen canales iónicos. Estos canales son los que le van a dar la positividad o la negatividad al nociceptor o en el otro caso a la neurona para que puedan generar los distintos potenciales de acción. Una neurona en reposo tiene una carga de -70. Esta carga es ya que prevalecen cargas negativas como el ATP, las proteínas y el potasio. Y aunque este último realmente es positivo, tú recuerdas que el cambio que se hace con el potasio es el sodio. Cuando entra el sodio viene a 3 moléculas, en cambio el potasio viene a 2. Por ende, en el espacio extracelular va a haber mayor positividad, ya que van a haber 3 moléculas de sodio y no las 2 de potasio que se encuentran en el espacio intracelular. Así que cuando buscamos generar mayor positividad, encontraremos a esa conocida amiga llamada bomba sodio-potasio. Nuestra amiga, la bomba sodio-potasio, va a generar positividad en nuestra célula por 3 razones principales. La primera es que estamos generando que vengan 3 moléculas de sodio y se estén yendo 2 de potasio, pero aún así es una ganancia positiva. Segundo, para que esta bomba actúe es necesario usar de ATP, lo cual va a generar que la célula pierda negatividad. Y tercero, el sodio normalmente impulsa también al calcio, que es una molécula igualmente positiva. Así que nuevamente generamos un estímulo. Ese estímulo va a generar positividad por medio del mecanismo que te acabo de mencionar. Ahora va a viajar por las diferentes fibras. Estas fibras tienen una peculiaridad y es que pueden ser mielínicas o amielínicas. La mielina es una capa que está en la fibra con el fin de que sea más eficiente o no ese transporte del impulso eléctrico, ya que la mielina actúa como un cable, de forma en la que ese potencial de acción es más complejo que pueda hacer interferencia con el medio, ya que recuerda que los diferentes tejidos y el intersticio por donde va ese potencial de acción también tienen sus cargas. Esto llevado a los nociceptores, cuando tengamos uno amielínico va a ser llamado fibra C. En cambio, cuando sea mielínico va a ser llamada fibra A delta. Esto nos va a explicar muchas de las razones en las que actuamos de una u otra forma ante un estímulo doloroso, la velocidad con la que actuamos más específicamente. De manera en la que encontramos en nociceptores cutáneos y músculo articulares tanto fibras A delta como fibra C, y ahí ves como cada uno se especifica en un estímulo doloroso.
En la parte visceral solamente encontramos fibra C. El agudo o nociceptivo es el que te mencioné en la introducción como normal, que responde ante un estímulo doloroso. El crónico o neuropático es ese dolor que aunque no haya un estímulo, sí se va a sentir el dolor. Y es el reto más complicado para los médicos, ya que es un dolor que pasa de ser un signo a una enfermedad. Pero tal vez nunca habías oído de este dolor crónico. ¿Y cuál es la razón de que esto ocurra? Pues bien, es atribuido a un fenómeno llamado como neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las neuronas y el tejido nervioso de adaptarse a su medio. Esto lo encontramos fácilmente en la adicción, la forma en la que las neuronas se adaptan al estímulo que genera esa droga, cambiando su comportamiento reaccionando solamente a ese estímulo. Y por esa razón a muchos adictos les deja de interesar las otras cosas que no sean el consumo. Pero bien, acá cómo encaja la neuroplasticidad con el dolor crónico. Volvamos al principio. Nosotros ya sabemos que para que se genere dolor es porque hay una despolarización. Eso quiere decir que hay positividad. Si hay una positividad continua, pues se va a generar un dolor continuo. Y si se genera la despolarización sin un estímulo persistente, estaremos hablando de dolor crónico. Esto lo encontramos, por ejemplo, en los dolores fantasmas, en donde un paciente que le amputaron los dedos de los pies puede sentir dolor en esos dedos de los pies. Esto ocurre ya que interpreta información proveniente de otros tejidos del cuerpo, habiendo una reorganización de la estructura neuronal. Otra razón es que al hacer la amputación se dañan los nervios de la zona y en el momento de la cicatrización hay un crecimiento normal de los nervios. Ten presente que siempre el dolor neuropático o dolor crónico ocurre por una anormalidad, por lo que podemos encontrar signos negativos que se refiere a menos dolor. Más específicamente se pierde sensibilidad en la zona, como en un pie diabético. Y también hay signos positivos, en los que el dolor es mucho más aumentado, hay mucha más sensibilidad, como en la alodinia. El estímulo del dolor atraviesa la médula a través de las vías ascendentes. Ten presente 3, la espinotalámica, la espinoreticular y la espinomesencefálica. Generalmente, entre estas 3 importantes, con la que más te debes quedar es con la espinotalámica. Esta va a ascender hasta llegar al tálamo. En el tálamo está la tercera neurona, que en este caso va a ser ya postsináptica. Del tálamo salen vías hacia la corteza límbica. Y en la corteza de la neurona se interpreta de forma en la que el tálamo ya siente que eso es un estímulo doloroso. Entonces hagamos un recuento de toda la vía del dolor. Tenemos el nociceptor. Del nociceptor pasa al ganglio ranquídeo, en donde se encuentra la primera neurona presináptica. De esta neurona presináptica va a pasar hacia el asta posterior de la médula, en donde encontramos a la segunda neurona presináptica. De acá se dirige al tálamo y del tálamo va a la quinta capa de la corteza del cerebro, en donde tenemos a la cuarta neurona postsináptica. Cuando nosotros hablamos del dolor, el cuerpo genera una respuesta. Esta respuesta es la inflamación. Acá se liberan muchas sustancias y muchas de ellas son denominadas como sustancias algogénicas. Acá a destacar tenemos al glutamato y a los neuropéptidos, que además de ser sustancias algogénicas también son neurotransmisores. Cuando hay inflamación van a llegar más hidrogeniones, lo que provoca un medio más ácido. Acá se liberará además serotonina e histamina. Los eicosanoides, que son precursores de las prostaglandinas, y las bradykininas, que son mediadores del dolor. Todas estas sustancias estimulan al nociceptor, generando su despolarización. Para que ocurra la sinapsis necesitamos neurotransmisores que pasan la información de la neurona presináptica a la postsináptica. Los neurotransmisores que más debemos tener presentes en el dolor es el glutamato, los neuropéptidos y el óxido nítrico. Pero volvamos, ya que sabemos toda esta información, hacia el dolor neuropático para poder entenderlo en un 100%.
tenemos que saber que este se va a dividir tanto periféricamente como central, o sea, su causa puede ser periférica o central. En el dolor periférico encontramos un concepto llamado sopa inflamatoria. Acá vamos a encontrar un constante estímulo que es dado por las sustancias algogénicas. Estando en un medio inflamatorio donde está la histamina, va a aparecer la sustancia P, que es la encargada de prolongar el dolor. Va a generarse vasodilatación que generará edema y por la inflamación liberación de fosfolípidos y formación de tromboxanos y prostaglandinas. El medio se vuelve muy ácido por la gran cantidad de hidrogeniones, cambiando el nociceptor su comportamiento, empezando a interpretar todo como nocivo y generando ese estímulo a la médula, generando un dolor permanente. En la espina medular vamos a encontrar dos receptores específicos del dolor, el NMDA y el AMPA. Lo que ocurre normalmente es que cuando el estímulo doloroso llega a la médula, se estimula al AMPA primeramente. El AMPA va a llevar, además de ese estímulo, la entrada de magnesio. Y esta entrada de magnesio va a inhibir que se active el NMDA, generando así un estímulo completamente normal. El problema es cuando este estímulo normal es muy constante, de forma en la que ese magnesio puede acabarse. Y al acabar el magnesio, que dijimos que es el inhibidor del NMDA, pues va a suceder que este se va a activar. Esto genera cambios enzimáticos de forma en la que la neurona permite que el calcio entre muy fácilmente, generando que la neurona se vuelva más positiva despolarizándose, generando así constantes potenciales de acción que los vamos a interpretar como dolor. Cuando se realiza esa activación del NMDA, se habla de dolor central, por lo cual ya puedes intuir que siempre que no se trata adecuadamente un dolor crónico periférico, nos va a llevar a un dolor crónico central. Cabe resaltar que cuando hablamos de dolor central es porque ya está afectando a la médula. Por suerte para nosotros los humanos y las diferentes especies existen sistemas inhibidores moduladores, lo que permite que un simple pellizco sea percibido como un pellizco y no como algo más duro. Esto es el síndrome doloroso. No olvides dejar tu like y suscribirte y poner un comentario, ya que eso sirve bastante para posicionar los videos.